Vamos a ver cómo podemos hacer cambios en un origen de datos existente en Power Pivot. Después de crear una conexión a un origen de datos externo en un modelo de datos, se puede usar Power Pivot para cambiar la información de conexión, incluido el archivo, fuente o base de datos utilizado como origen, sus propiedades u otras opciones de conexión. También podemos cambiar las asignaciones de tabla y columna o quitar las referencias de las columnas que ya no se usan. Las opciones para trabajar, bueno, vamos a seguir los siguientes pasos. En Power Pivot, ¿vale? Vamos a irnos a la pestaña de Power Pivot. Vamos a ir a Administrar. Y vamos a cargar un modelo de datos de otros orígenes. Elegimos Excel. Damos a Siguiente, damos a Examinar. Y vamos a coger Contoso2, que es una tabla de datos que está vacía. Vamos a usar la primera fila como encabezado. Damos a Siguiente. Vamos a elegir solamente la tabla Ventas. Damos a Finalizar. Damos a Cerrar. Y como pueden ver es una tabla que está vacía. Entonces ahora nos vamos a ir a conexiones existentes. Vamos a ir a Excel Contoso 2 y le vamos a decir a editar. Y aquí vamos a seleccionar ahora otro archivo que va a ser del directorio Contoso, que sí tiene datos. Aquí nos dice que hemos modificado la información de la conexión, que le demos a guardar y le vamos a decir actualizar. Y cerramos y cerramos. Entonces pueden ver que nos ha añadido el segundo modelo de datos y lo que ha hecho en este caso es agregar todas las filas que había. Si en el archivo origen, el primer archivo, tuviese ya filas, pues añadiría las filas que no estuvieran en existencia, ¿vale? Si la conexión de origen de datos se creó como un libro de SER 2010, puede que no pueda actualizar la conexión a SER 2013. Podemos decir que esto es equivalente a anexar consultas en Power Query, ya que añade las filas nuevas que no existen en el origen. ¿Vale? Podemos editar las asignaciones de columna y de tabla. Al cambiar un origen de datos, las columnas de las tablas del modelo y las del origen ya no pueden tener los mismos nombres, aunque contengan datos similares. Si nosotros nos vamos a Power Pivot, ¿vale? Estamos en Pivot, nos vamos a Diseño y nos vamos a Propiedades de la tabla. Aquí podemos ver el nombre de la tabla, el nombre de la conexión y el nombre del origen. ¿Vale? Nosotros podemos aquí, pues, por ejemplo, cambiar el nombre de la tabla, el origen, ¿vale? O la conexión. En este caso no vamos a realizar ningún tipo de cambio, ¿vale? Siempre que hagamos algún cambio, recordar que tenemos que irnos a Inicio y a darle a Actualizar datos. Y vamos a cerrar. Ahora vamos a averiguar qué orígenes de datos se usan en el modelo, ¿vale? Si estamos trabajando con los datos que se han agregado a un modelo de datos de Excel, ¿vale? A continuación, en ocasiones, puede perder control de qué orígenes de datos y tablas estamos trabajando, ¿vale? Estos son unos pequeños pasos que tenemos que seguir, ¿vale? En Excel, ¿vale? En Power Pivot, aquí tenemos el nombre de lo que son las hojas con las que estamos trabajando. Para ver el origen de la tabla, nos vamos a las propiedades de la tabla, ¿vale? Y aquí estamos viendo el origen de la tabla. Y ya sabemos con qué conexión estamos trabajando, ¿vale? Entonces, esto mismo en Excel sería de la siguiente manera. Es decir, si nosotros nos vamos a Excel y nos vamos a la pestaña Datos y pinchamos en Consultas y Conexiones, nos va a aparecer, en nuestro caso sería Excel Contoso 2, pinchamos con el botón derecho y pinchamos en Propiedades. Y aquí tenemos el nombre de la conexión y aquí algunas cosas que podemos hacerle. Por ejemplo, le podemos indicar cuando queremos que se actualice esta conexión o que se actualice al abrir el archivo, ¿vale? Son algunas de las cosas que podemos ir haciendo. Le vamos a dar a cancelar porque no vamos a hacer cambios. Ahora vamos a ver cómo podemos filtrar los datos que se importan. Al importar los datos de un origen de datos externo a Power Pivot, ¿vale? Pues a lo mejor necesitamos que no tengamos que tener en el modelo todas las columnas
o necesitamos filtrarlas, ¿vale? Si volvemos a Power Pivot y volvemos a administrar, a inicio vamos a añadir una tabla nueva de otros orígenes, ¿vale? Vamos a ir a archivo Excel, le vamos a dar a siguiente, vamos a examinar, seguimos con el mismo archivo, utilizamos la primera, ¿vale? Le damos a siguiente. En este caso, por ejemplo, nos vamos a traer cliente, ¿vale? Entonces, aquí en este punto podemos darle a vista previa y filtro y nosotros indicarle, por ejemplo, ¿vale? Todas estas casillas que están activadas quiere decir que se van a mostrar en el modelo. Pero, por ejemplo, imaginemos que el ID, ¿vale? No queremos que aparezca, el ID cliente no queremos que aparezca. Bien, pues simplemente tenemos que desactivar la casilla. Y, por ejemplo, la ubicación, pues tampoco queremos que aparezca. Quitamos la casilla. Y, por ejemplo, también, pues, oye, que no queremos que aparezca, pues, todos los continentes o países. Entonces le podemos quitar y decir, por ejemplo, que solamente nos aparezca Europa, con lo que estamos reduciendo el modelo de datos y ahorramos en memoria. ¿Vale? Si ya lo tenemos preparado, pinchamos en aceptar, ¿vale? Finalizamos y cerramos. Y aquí tenemos nuestra tabla de clientes sin los dos ID, ¿vale? Y solamente Europa, que es lo que nosotros habíamos filtrado, ¿vale? Si nosotros nos vamos a diseñar y nos vamos a propiedades de la tabla y queremos que nos muestre de nuevo ambos campos, simplemente tenemos que volverlo a activar, guardar, y aparecen aquí el ID y el ID cliente y ID ubicación, ¿vale? Entonces, los filtros que reducen la cantidad de datos importados solo se aplican durante la operación de importación. No puede agregar filtros después de importar los datos y a continuación actualizar para obtener conjuntos de filas más pequeños. Los filtros que controlan qué datos se muestran en Excel o en Power Pivot se aplican con facilidad en cualquier momento, ¿vale? Observe que el filtrado de un conjunto de datos existente no cambia los datos que están en el libro, solamente los datos que se muestran, es decir, que son visibles. Por lo tanto, si el tamaño del archivo es un problema, filtrar los datos al importarlos permitirá obtener un libro menor. ¿Vale? Para las fuentes de distribución de datos podemos cambiar las columnas que se importan. No puede filtrar filas por valores a menos que el origen de la fuente de distribución de datos, ¿vale? Es un informe y el informe tenga parámetros. Ahora vamos a ver cómo podemos crear cómo podemos agregar una tabla vacía en blanco al modelo de datos, ¿vale? Tablas en blanco que no contienen ningún dato real puede ser una buena forma para organizar las medidas. Hace que resulte más fácil buscar en las listas de tablas dinámicas y campos en Power BI, ¿vale? Por ejemplo, podemos crear una tabla vacía y llamémosle medidas. Entonces, si nosotros nos vamos a Excel y yo selecciono una celda, esta misma, y pulso Control C, y me voy a Power Pivot y me voy a inicio, le digo pegar, le vamos a llamar medidas y aceptamos. Aquí tenemos un mensaje, se sustituirán uno más encabezado, ¿vale? Le damos a aceptar, nos va a crear una tabla con una única columna, ¿vale? Si yo me vengo aquí y creo una medida, por ejemplo, vamos a usar el iterador SUNX y le vamos a decir que de la tabla ventas, ¿vale? Que nos multiplique la cantidad por el precio neto. Cierro y acepto, y aquí tenemos que, bueno, aquí le podemos cambiar lo que es el nombre de la medida, ¿vale? Le podemos quitar los decimales. Espera, a ver si me deja. ¿Vale? Y aquí lo que tendríamos es la cantidad por el precio neto, ¿vale? O también podríamos quitarla y poner, por ejemplo, el que no sé si está el total. No, no está. ¿Vale? Entonces aquí podemos crear la medida y todas las medidas que nos vayan haciendo falta y las tenemos en una consulta,
y es más fácil después de utilizar, que tiene que buscarlo entre los campos de los diferentes modelos de datos.